Creo que a poco lo he dejado en claro, pero yo soy muy fan de los juegos Flash. Ya saben, esos juegos que jugamos en páginas como i8, A10, Macrojuegos o como la mayoría los conoció, en Free. Mi conexión con este tipo de juegos es bastante personal y siendo sincero, en ocasiones me encuentro disfrutando por horas más de este tipo de juegos que de AAA de mi biblioteca de Steam. La cosa es, mientras hacía el video de Block Story, que por cierto vayan a verlo, me crucé con una trilogía de juegos que hace muchísimo no volví a ver, Burrito Bison. Seguramente les suena, esa saga de juegos donde un maldito luchador semidesnudo con cabeza de toro que lo único que quería era recuperar su billetera. Con solo ver al personaje se me abrió toda una caja de recuerdos, así que me di a la tarea de investigar qué ha sido de la empresa. Incluso hasta quería ver qué nuevos proyectos han sacado, una nueva IP o incluso si han sacado Burrito Bison 4. Pero quién diría que me toparía con la noticia de que no han sacado ni un solo juego desde 2016. Bueno, salvo una especie de skin del tercer Burrito Bison con una cosa del reboot de las chicas superpoderosas, no sé, eso no cuenta como un juego. ¡No! Con casi una década sin sacar videojuegos, yo mismo me hice la pregunta: ¿cómo un estudio que tuvo uno de los mejores éxitos de los juegos Flash terminó abandonándolo todo cuando parecía tener el mundo en sus manos? Pues la verdad, no lo hicieron, o más bien, se vieron obligados. Pero por eso estamos aquí. Esto es Juicy Beast, el estudio que lo dio todo y aún así falló en el intento. Vamos allá. Pareceré Wikipedia, pero primero necesitamos hablar de sus creadores y su trayectoria a lo largo del tiempo. ¡Tiempo! ¡Ótalo! ¡La respuesta es tiempo! Oh, era tan obvio. Juicy Beast es una empresa canadiense fundada en el 2009, la época ideal para desarrollar juegos Flash si me preguntan a mí, que terminó siendo fundada por 4 amigotes: Jogan Langulais, Dominique Lemernault, Alexandre Dashiell y Jean-Philippe Cote. Perdón que me tarde en pronunciar sus nombres, pero ves que los canadienses tienen nombres bien raros como Ryan Reynolds. El punto es que eran programadores y artistas sin experiencia previa en la industria que financiaron su primer proyecto con dinero prestado de sus familias y amigos. Todo esto porque tenían una simple visión: crear videojuegos accesibles, divertidos y un poquito extraños. Juegos que ellos mismos jugarían sin comprometer su creatividad y pensados para todo el público que, como ellos, busca experiencias frescas. Que no sea un juego de móvil. Que no sea un juego de móvil. Apesto. Y demostraron perfectamente esta filosofía con su primer videojuego. Así es, Goptron, un juego que si bien sonaría robots y mierdas así, en realidad trata sobre un monstruo enorme rosado que se tiene que defender de la humanidad, usando nada más y nada menos que sus mocos. Sí, así de raro como suena, pero esa es la esencia de Juicy Beast. ¿Entienden? Mocos, bestia pegajosa. Este juego, como muchos que iremos viendo más adelante, nacieron de una jam en Newgrounds. Ya saben, esos eventos donde desarrolladores indie crean un juego en poco tiempo bajo un tema en específico. De hecho, de jams han salido cosas enormes como Goat Simulator, Celeste, Superhot o incluso el que yo diría el más famoso entre comillas, Friday Night Funkin'. Después lanzaron Feed the King o Alimenta al Rey, un juego de física que parece simple porque es como de esos de apela tus mierdas, yo que sé, pero este tenía un giro muy divertido. Al final de cada ronda, un sirviente activaba una resortera que lanzaba al rey por los aires y tenías que controlarlo en el aire en pleno vuelo para comerte todos los pasteles. Suena estupidez, pero genuinamente yo lo veo muy divertido. Como han podido ver, parecían hacer juegos de esos típicos para matar el tiempo por 5 minutos, juegos cortitos pero que se pueden disfrutar. Pero en 2011 decidieron ponerse las pilas y finalmente hicieron algo muy bueno. Así es, hablo de Burrito Bison. La premisa era igual de absurda como divertida. Un luchador entra en un súper, es absorbido por una bolsa de ositos de goma y termina atrapado en un mundo de dulces. Su misión: escapar siendo lanzado por los aires desde un ring de lucha libre. El juego utilizaba la clásica fórmula de los autorunners: avanzar, perder, mejorar, repetir. No reinventaron el género ya que ya existían juegos como Toss the Turtle o Robot Unicorn Attack, pero lograron que funcionara con humor, temática mexicana y un estilo visual tan colorido que se volvió viral en sitios como Conquer Raid y precisamente Newgrounds. Recuerde muy bien esta primera porque será muy
importante más adelante. Burrito les dio el éxito que necesitaban, tanto una identidad y una imagen propia, lo que les permitió crear otros proyectos tan pintorescos. No perdieron el tiempo y sacaron una secuela de Burrito Bison, donde ahora él volvió al mundo de gomitas porque se le olvidó su billetera. Después un Tower Defense de hongos y árboles con vibras muy a Kingdom Rush. Nightmare Tower, que es básicamente un Burrito Bison en vertical, que como dato de color lo tengo platinado en Steam. Sacaron otros más, pero quiero darle un poco de atención a este de aquí. Flipping Dead. Es un arcade donde controlas un oso con lentes que sobrevive a oleadas de zombies que lo quieren morder. No podías defenderte, a menos que rompieras unas cajas rosadas que tienen un arco iris que te convertían a ti en un zombie y a los zombies en humanos para poder devorarlos. ¿Cómo lo escucharon? ¡Devorar humanos! Es probablemente el título más raro y auténtico de Joyce Beast, y por eso lo considero su verdadera joya oculta y por tanto su verdadero mejor juego. Pero de entre todos los juegos que sacaron, hubo uno que sentenció al estudio para siempre. Seguro piensan, ¿qué tiene de raro? ¿Es solo una cabra y unos seres raros de colores? ¿Cómo eso pudo haber arruinado una empresa? Pues la historia de esto es muy larga, pero intentaré comprimirla para ti, querido espectador, para que no se te cansen los ojos. Toto Temple Deluxe nació como un juego de Jam en Toronto. ¿Entienden? Toronto, Toyam... bueno, ya fue el chiste. Era un juego de eso de fiestas para jugar con amigos sobre 4 seres de la mitología maya que tienen que secuestrar a una cabra ponedora de huevos. Espérate, ¿en serio de eso trata? ¡Carajo! El punto es que resultó tener un gran éxito en una convención donde dieron a probar la versión demo y así adquirieron un contrato de exclusividad con la consola Ouya, consola de la cual, si no conocen la historia, les recomiendo verse el video de Facu Peralta o este del Mau para que entiendan cómo era su funcionamiento en vivo. Pero en resumen, era como una especie de celular de sobremesa destinada a competir con los 3 grandes, al cual tras una inversión en Kickstarter decidieron que iban a ganar con sus propios juegos exclusivos, proponiendo así a la bestia jugosa que ellos les financiarían el port y todo lo relacionado al desarrollo del juego. Pero claro, nadie contaba con que la Ouya fuera un desastre monumental, y aunque el juego salió, nadie pudo probarlo porque nadie se compró una Ouya. Que ahorita que lo pienso, qué nombre más ridículo. Es como si yo le pusiera de nombre a mi propia consola, Cafi. Tan mala fue esa alianza que cuando intentaron buscar contratos con Xbox, PlayStation y Nintendo para obtener exactamente lo mismo, les rechazaron en toda la cara. Lo único a lo que accedieron fue a darles las máquinas de desarrollador para hacer el port, pero ellos serían los encargados de traspasar todo el código del juego sin financiar nada. Eso obligó al estudio a gastar de su propio bolsillo en los ports, y si prestaron atención al minuto 2, si quitamos el hecho de que hablé como retrasado, solo hay un encargado de la programación de los videojuegos, por lo que la responsabilidad de que el juego llegase a 3 consolas fue completamente de este tipo. Pero aún con las esperanzas de que así iban a recuperar las ventas a base de puro esfuerzo y dedicación, al final vieron que iba a ser más difícil de lo que imaginaron, así que como última carta desesperada, invirtieron fuerte en publicidad. El resultado, un fracaso estrepitoso. Hicieron realmente de todo. Dieron claves gratis en eventos de Twitch y en convenciones de videojuegos donde quien ganara una racha de partidas se ganaba una copia del juego. Gastaron una gran parte de su tiempo haciendo cameos donde podías reemplazar a la cabra del juego por versiones caricaturizadas de los creadores, otros desarrolladores o incluso personajes de otros videojuegos. Todo para que el dueño del cameo pudiera postear en Twitter y decir: "Oh miren, soy yo en el nuevo juego de la bestia jugosa", y tener así una especie de publicidad gratis. Hasta hicieron una oferta absurda como el pack de 4 copias del juego más una cabra real con tu nombre. Tengan por seguro que si yo hubiera nacido 10 años antes, sin dudarlo me compraba este pack, solamente para ponerle el cacas, porque es así como se llama mi gato. Solo mírenlo, es muy chistoso. Pero la pregunta del millón, ¿era divertido? En esencia sí, pero a su vez era muy confuso. El simple hecho de mover al personaje, que era a base de una combinación de botones, era muy confuso, y las partidas eran tan frenéticas que para muchos era muy difícil de entender y no entendían qué era lo que pasaba exactamente. Y sin el gancho inmediato de títulos similares como Ultimate Chicken Horse, donde la gracia está en hacer el nivel más imposible a base de tus propios obstáculos, o Move or Die, que el nombre lo dice todo, digamos que este solo era un captura a la bandera muy confuso con combinaciones, y por eso mismo no resultó ser tan atractivo para el público general. El verdadero problema fue el desgaste. 4 personas intentando competir al nivel de un party game masivo y con el peso de años de trabajo,
Porque sí, venían trabajando en este juego desde 2013. Fue tanta presión y esfuerzo que los desarrolladores mencionan en su blog que después de lanzar el juego ya finalmente en las plataformas, se pasaron toda una semana entera sin hacer nada. Estaban realmente exhaustos. Toto Temple Deluxe no solamente hizo perder al estudio mucho tiempo y dinero, sino que también acabaron mentalmente con sus mentes. No por nada, y como lo anunciaron en el último blog publicado hasta la fecha en su sitio oficial, tuvieron que sacar Burrito Bison 3 como medida de emergencia para no irse a la ruina. Tras tantas pláticas lograron que el desarrollo completo del juego fuera financiado por Kongregate. Fue un gran regreso a lo que sabían hacer y resultó bien. Jugabilidad pulida, personajes nuevos, cameos, un bucle temporal y hasta recetas mexicanas reales que a la gente le encantaba recrear en casa para luego subirlas en Twitter. Y quitando la nostalgia de lado, definitivamente este es el mejor juego de la saga. Pero sin embargo, como necesitaban sacar dinero de esto, llenaron la aplicación de anuncios y microtransacciones. Se notaba el hambre de sobrevivir. Y cómo no, si Toto Temple Deluxe los dejó sin un centavo en la cartera. Aún así, el juego mantuvo viva el estudio. Pero solo para eso, sobrevivir. Desde entonces Juicy Beast no ha lanzado nada nuevo. Siguen activos en redes sociales publicando uno que otro fanart o respondiendo a cualquier cosa, pero el espíritu que tenían por hacer videojuegos definitivamente se esfumó. Y ahora solo viven de las ganancias pasivas de Burrito Bison, unos $100,000 anuales. No es que hayan muerto, es que quedaron demasiado golpeados. La carga emocional de Toto, ya no voy a decir el nombre completo de aquel juego, los traumatizó. Y hasta hoy, casi una década después, siguen en silencio. Y como siempre digo en todos mis videos, creo que podemos ir dando una conclusión. La historia de Juicy Beast es la viva prueba de que arriesgarlo todo no siempre garantiza ganar. Arriesgar, en su definición más cruda, significa poner algo en juego sabiendo que puedes perderlo todo para siempre. Hoy, sus juegos siguen ahí, testigos de un tiempo en el que un grupo de amigos podía crear mundos extraños, coloridos y llenos de humor absurdo. Quizás nunca vuelvan, pero cada vez que alguien abre un navegador viejo y abre uno de sus juegos, se puede sentir una pequeña chispa de vida en ellos, porque a veces, incluso si la apuesta no te da la victoria, el simple hecho de haber jugado deja una huella imposible de borrar. Y eso fue todo, amigos. Les recuerdo que si quieren más contenido y similares, su like, suscripción y un comentario bonito me harían el día y la motivación necesaria para seguir adelante. Que hablando del futuro, estoy probablemente trabajando en mi video más ambicioso del momento. Que siempre digo eso en todos mis videos, ¿no? No diré de qué trata, pero puedo decir que es muy desafortunado. En fin, si quieren un saludo, no duden en pedírmelo. Yo soy Kefros, nunca más lag, y nos vemos en... ¿cómo que 7 meses? ¡No!